Hola queridos líderes, qué bueno tenerte aquí en la semana número 3, la última clase de la unidad 3, Poder, Visión y Liderazgo con propósito. Esta es nuestra clase número 15 del módulo Reino, Poder y Gloria. En esta clase, en esta lección, veremos cómo la iglesia empezó a entrar en un conflicto, pero tuvo cartas que fueron escritas para que ellos puedan anticiparse ante las cosas que estaban por venir y las cosas que iban a acontecer y que de alguna manera muchas de ellas eran necesarias que acontezcan, ¿no? En este punto, el Espíritu de Dios empieza a darle sabiduría y dirección, pero esta vez en estas cartas de Segunda Pedro, de Judas, de Juan, primera, segunda, tercera Juan y también por medio del libro de Apocalipsis. Fueron alentados a ser fieles a Cristo a pesar de aquel duro sufrimiento, a pesar de eso que estaban pasando, que por ejemplo, habían muchos falsos maestros que se habían introducido en las iglesias y que muchos de ellos desconocían de cómo actuar, pues estas cartas se escriben para que aquellos de aquel tiempo y aún como la palabra de Dios no pasa, aquellos de este tiempo puedan ver cómo es que tienen que reaccionar y cómo es que uno debe permanecer siendo fiel a pesar del duro sufrimiento. Vamos adelante. En esta lección veremos Segunda Pedro. ¿Quién fue el que escribió Segunda Pedro? Pues el mismo autor que escribió Primera Pedro. Se trata de Pedro el apóstol, aquel que pertenecía al círculo más cercano del Señor Jesús, aquel que lo negó, pero que también se arrepintió, supo arrepentirse y supo cumplir su llamado, a pesar también de que lo encarcelaron, a pesar de que también tuvo muchos desafíos. Estas cartas se escribieron aproximadamente en los años 65-67 después de Cristo. La audiencia eran los mismos creyentes. La carta hizo un contraste entre el verdadero conocimiento de Cristo, algo a lo cual apuntaba esta carta, era conocer verdaderamente a Cristo. Esto podemos verlo en 2 Pedro 1, del 1 al 21. Esta carta profetizó que iba a haber una actitud incrédula. A esto podemos verla en 2 Pedro 3, del 1 al 7. Se anticipa de que mediante iba a crecer la iglesia, mediante iba a avanzar la iglesia, mediante la iglesia iba a ser más grande, iba a aparecer la incredulidad entre los creyentes, las distracciones, el creer en falsos maestros, falsos profetas, desenfocarse de Jesús y empezar tal vez a mirar a hombres, o sea, se anticipa, Pedro dice, todas estas cosas van a acontecer, van a pasar, ¿no? Pero también es una carta que de alguna manera muestra el conocimiento verdadero de Cristo, dándonos a entender que si uno tiene un conocimiento verdadero de Cristo y uno no se desenfoca, de alguna manera va a poder enfrentar con mucho más éxito aquellas actitudes incrédulas que eventualmente empiezan a surgir en la iglesia. El verdadero conocimiento cristiano es lo que quiere mostrar Pedro, ¿no? Como habíamos dicho, sí, se levantaron falsos maestros, pero también Pedro escribe esta carta para que se conozca a Cristo en verdad. Podemos ver en 2 Pedro 1 del 1 al 21. Además, les advierte sobre el mal carácter y aquellas doctrinas destructivas de aquellos falsos maestros. Esto está en 2 Pedro 1:22. Profetiza, como habíamos dicho, la incredulidad, esa actitud incrédula que algunos asumirían antes de la venida del Señor. Esto en 2 Pedro 3, del 1 al 7.
Y la carta de Segunda Pedro concluye instruyendo, exhortando de manera piadosa a los lectores que se preparen, que preparen sus vidas. Esto en Segunda Pedro 3, 8 al 18. Los creyentes, de cierta manera, aceptan el mensaje presentado por Pedro. Son capacitados para poder identificar a aquellos falsos maestros en el propio grupo donde se habían infiltrado y estaban siendo de alguna manera engañados. Entonces, Segunda Pedro empieza sus primeros capítulos con el conocimiento de Cristo y su fundamento. Luego muestra el carácter, las cosas que iban a mostrar y que iba a ser evidente de aquellos falsos maestros, y también muestra que ellos tendrían un juicio. Esto en Segunda Pedro 2. También, terminando Segunda Pedro, muestra el día del Señor y cómo debe ser una actitud cristiana hasta el final de los días, sin rendirse, como habíamos visto de aquellos líderes que se levantaron, aquellos que fueron y hicieron discípulos, aquellos que tuvieron un encuentro personal con Jesús y no se detuvieron, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones desfavorables, ellos continuaron, ellos siguieron hacia adelante. Ahora vamos a ver el libro de Judas. El libro de Judas es una escritura que nos muestra cómo uno puede enfrentarse a la apostasía. El escritor de este libro se dice que fue Judas, el hermano de Jacobo. Su fundamento bíblico está en Mateo 13:55, Marcos 6:3 y Judas 1. Este libro se escribió aproximadamente en los años 70 después de Cristo. La carta escribe la conducta presente y el juicio futuro de aquellos falsos maestros. Es casi un tanto parecida a la carta de Segunda de Pedro, pero en esta da instrucciones de cómo deberían reaccionar en cada situación de estos que se iban a infiltrar en la iglesia, que iban a tener una cierta conducta estos falsos maestros y que no se iba a quedar ahí, ellos tendrían un juicio futuro. Vamos adelante. Veremos las cartas de primera, segunda y tercera Juan. El autor de estas tres cartas es Juan el Amado, la misma persona que escribe el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Aproximadamente él escribe estas cartas entre los años 83 y 90 después de Cristo. En esta carta él quiere demostrar que Cristo, de hecho, fue hombre, pero que se hizo carne, el verbo se hizo carne. En primera de Juan, por ejemplo, se escribe que afirma que los hombres superan, que tienen que si los hombres de alguna manera supieran que tienen una vida eterna, caminarían con una seguridad. Nos habla aquella seguridad del creyente. En segunda de Juan escribe la importancia de andar en verdad y en amor. Y en tercera de Juan escribe acerca de la hospitalidad cristiana, algo que es muy importante y que caracteriza a un cristiano. Es increíble cómo podemos ver que Juan, aunque escribe otras cartas, siempre está apuntando al amor, siempre está apuntando a la verdad y siempre está apuntando a aquellas actitudes que hacen que nosotros seamos realmente cristianos. Es sumamente interesante. La última carta es la iglesia que se anticipa al retorno de Cristo. Esta carta la escribe también Juan y es el libro de Apocalipsis. Este libro que él redacta, que él escribe, es algo que tiene visiones. Podemos destacar aquí
4 visiones. La primera visión, cuando Juan ve a Cristo entre las iglesias. Esto en Apocalipsis 1, 10 y Apocalipsis 3, 22. La segunda visión de este gran libro de Apocalipsis, cuando Juan ve el trono de Dios y el Cordero que es digno. Esto podemos observarlo en Apocalipsis 4, 1 y Apocalipsis 16, 21. Tiene una tercera visión, cuando Juan vio a Cristo como el conquistador. Esto podemos verlo en Apocalipsis 17, 1 y Apocalipsis 21, 8. En una cuarta visión, cuando Juan vio a la esposa de Cristo, en Apocalipsis 21, 9 y Apocalipsis 22, 5. El libro de Apocalipsis, Juan lo escribió con un propósito muy grande, que fue el de mostrar a Cristo victorioso. Es interesante, sumamente importante, cómo Juan, cuando relata el Evangelio, él va al principio, va al Génesis, en el principio era el verbo, y cómo él concluye escribiendo el libro de Apocalipsis, mostrando el alfa, la omega, el principio y el fin, aquel verbo que se ha hecho carne, que fue verdadero y que es victorioso. Muestra este libro de Apocalipsis a este Cristo victorioso que nunca perdió, que tiene un reino eterno, un reino inconmovible. Y qué privilegio todos aquellos que forman parte de este reino. Hasta el momento tenemos mucho que leer, tenemos mucho que estudiar, pero un buen líder, como lo eres tú, es diligente, es bereo, es estudioso. Así que sé y tengo la certeza de que profundizarás en todo lo que hemos avanzado y que hallarás aquello que es ese reino inconmovible, el cual da poder en beneficio a los demás y en servicio a los demás para mostrar la gloria de Dios. Bendiciones. Muchísimas gracias.